Muy buenas y bendecidas noches, señores, bienvenidos. Perdón, Padre bendito seas, gracias, Señor, porque sabemos que en este día estuviste con nosotros. Tenemos la plena certeza de que vas a regresar por este pueblo que has elegido, por esta iglesia tuya, Señor, por la que diste la vida. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que te pertenecemos, que nuestra fe es inquebrantable y que seguiremos en tu camino, Señor, hasta que tú decidas llevarnos a tu reino. Te pedimos, Señor, también por todos nuestros hermanos, que su vida sea bendecida con tu presencia y que tu espíritu siempre los acompañe donde quiera que vayas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches otra vez, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por estar acompañándonos. Les ofrecemos una disculpa, pero su servidor, créanme, gracias a Dios hemos tenido un poco de trabajo. Hay que aprovechar las vacas gordas, diría la palabra, ajá, aplicándola mañosamente. Este, Gracias a Dios tenemos muchas cosas que hacer. Hoy terminamos temprano, no me lo esperaba. De hecho, pensaba que no iba a poder publicar el día de hoy porque tenía una audiencia muy fuerte, muy tardada, pero no hubo asistencia de las partes, por lo tanto acabamos el día de hoy temprano. Así que sin más preámbulo vamos a comenzar con la lectura del día de hoy, pero comenzamos con la reflexión de nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del profeta Malaquías del capítulo 4 versículo 6, el último versículo del Antiguo Testamento. Y escrito está: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Nuestro Padre Eterno ve en cada uno de nosotros la arrogancia desde su mínima expresión hasta lo máximo de esta conducta. Y nos dice que con su poder y en su voluntad y tiempo estaremos en un solo sentir toda su creación por la enseñanza de su amado Hijo, que con diligencia, incluso en su muerte, nos convoca a la unidad para que con humildad y mansedumbre todos estaremos cada uno a su tiempo, dando honra a nuestros padres terrenales, viviendo lo que escrito está. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Así que solo por el sentido común, la unidad de la familia y el Espíritu de Dios en todos, estaremos guiados y ayudados para quitar la soberbia de nuestro corazón y continuar revestidos de toda la armadura de Dios, mostrándonos irreprensibles, saturados de la presencia de Dios en su paz. Aleluya. Bueno, esta es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy. Qué duro, ¿no? Qué duro el honra a tus padres y honra a tu padre y a tu madre. Muchos de nosotros tuvimos una muy mala relación con nuestros progenitores. Afortunadamente Dios nos da la oportunidad de redimirnos frente a ellos, pedirles perdón y poder honrarlos. De hecho, cuando tuve algunos alumnos que tenían muy mala relación con sus padres, uno de ellos inclusive deseaba verlos muertos. Es muy difícil llevarlos al camino del perdón para que perdonen a sus padres y no solo perdonarlos, sino que los honren. Y conocemos padres, sinceramente comparto la opinión, que no merecen el título de padres y sin embargo el Señor nos manda a honrarlos. Algo de verdad muy, muy difícil. Pero estamos en el camino de santidad y sabemos que el Señor va reformando nuestro corazón para actuar conforme a su voluntad. Vamos a comenzar con la lectura. Les ofrezco una disculpa si voy un poquito rápido, pero son muchos capítulos el día de hoy, muy extensos. Y comenzamos con el capítulo número 15 del libro primero de Samuel. Y escrito está: Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl: El Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los eneos: Váyanse, apártanse y salgan de entre los de Amalek, para que no los destruya juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek,
Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por las mañanas, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel? Y el Señor te envió en misión, y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz del Señor, sino que no has... perdón, ay, me perdí, perdón. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Señor, y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl al Señor. Después dijo Samuel: tráeme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante del Señor en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca después vio a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Capítulo 16 del primer libro de Samuel, escrito está. Samuel unge a David. Dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reinen sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. El Señor respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio al Señor he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungiré al que yo te diga. Hizo pues Samuel como le dijo el Señor, y luego que él llegó a Belén,
Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificios al Señor. Santifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y santifiquen, y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante del Señor estás ungido. Y el Señor respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. porque el Señor, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Ahí. Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a este ha escogido el Señor. Luego hizo pasar Isaí a Sama, y él dijo: Tampoco a este ha elegido el Señor. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: El Señor no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David toca para Saúl. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Búsquenme pues ahora alguno que toque bien y tráiganmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. David mata a Goliat. Capítulo 17 del libro primero de Samuel. Escrito está: Los filisteos se juntaron para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce, en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venzo, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl
Este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento de tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, y ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran temor, y cada uno de los de Israel decía: ¿No han visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venza, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venza a este filisteo y quita el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que le venza. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir, y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra. Desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuera león, fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: El Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y el Señor esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó una coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina,
Mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general de su ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive en tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Capítulo 18 del libro primero de Samuel. Escrito está: Pacto de Jonatán y David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, y el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salió David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando volvían a ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto el Señor estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí, y lo hizo jefe de 1,000, y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Señor estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaban a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo a Saúl a David: he aquí que yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Mas Saúl decía: no será mi mano contra ti, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita.
Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablen en secreto a David, diciéndolo, he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿qué les parece a ustedes que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna manera y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, digan así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de los filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerles yernos del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo temor de David. Déjenme echar un trago de agua. Ay, gracias. Pero Saúl, viendo y considerando que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima a su nombre. Wow, con eso terminamos la lectura del Antiguo Testamento. Independiente, miren, a mí siempre, también David, se me ha hecho un personaje interesante. Y hace poco una persona me hizo una pregunta acerca de qué vio Dios en David. ¿Qué vio en David? Porque conforme vamos a ir leyendo la historia de David, nos vamos a dar cuenta que ni a regular llegaba. Pero entonces me hicieron la pregunta, ¿qué fue lo que vio Dios en David? Y la respuesta es muy sencilla, la respuesta es muy sencilla. Lo mismo que vio en cada uno de nosotros para elegirnos y estar en su presencia. Lo mismito que vio en David, lo vio en cada uno de nosotros. Estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados, pero el Señor tuvo la gracia y la misericordia de poner sus ojos sobre nosotros y elegirnos para vivir en moradas celestiales con él todo el mundo. Aquí hay algo que en el capítulo 17 que acabamos de leer, cuando David va a enfrentarse a Goliat, dice la palabra y tuve una prédica acerca de eso, dice la palabra que Saúl le puso la armadura y que cuando se la puso David ni siquiera podía caminar, no sabía usarla, nunca había andado con ella. Eso nos tiene que remitir hasta en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, en la famosa armadura de Dios. Porque hay muchos cristianos que dicen o que gritan a los cuatro vientos que tenemos que ponernos la armadura de Dios para resistir los embates del enemigo. Pero pregúntenle de verdad si por lo menos se saben los elementos de la armadura de Dios. Ni siquiera les pregunten si siquiera saben qué significa cada uno de ellos o qué es el propósito de cada uno de ellos. Díganle que les digan cuáles son los elementos de la armadura de Dios. Y si se los dicen ahora sí, pregúntenle cómo se utiliza cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros también, cuando fuimos elegidos por el Señor, no sabíamos portar la armadura de Dios, nunca la habíamos usado, ni siquiera sabíamos cómo se ponía esa armadura. Sin embargo, el Señor nos va mostrando cómo se debe de usar, porque después David se volvió un hombre de guerra. Ojalá tuviéramos más tiempo. Esto de la armadura está muy interesante, porque todos andamos ahí diciendo, me pongo la armadura de Dios, pero ni siquiera saben cómo se pone, ni cómo se usa, ni siquiera saben cuáles son sus elementos. Algunos, no todos, hay otros que sí, que nos dedicamos a la lectura, pues podemos decir cuál es cada uno de los elementos, cómo se utilizan, cómo debería utilizarlos cada cristiano. Este... lean este capítulo 17 otra vez, donde David dice que nunca ha usado la armadura y que ni siquiera sabe cómo portarla, y luego lean Efesios 6 del capítulo 12, del versículo 12 al 18, para que hagan el comparativo de la armadura
cómo nos las debemos de poner, cómo la debemos de portar y cómo debemos de utilizar cada uno de sus elementos. Vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión vamos a acabar con el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, y escrito está: el buen samaritano. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndolo fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¡Wow! Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Comenzamos con el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, y escrito está: Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde dentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque a todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Una casa dividida contra sí misma. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que dicen que por Beelzebú echo yo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, sus hijos por quién los echan. Por tanto, ellos serán sus jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee.
Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Los que en verdad son bienaventurados. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¡Pum! Con este último pasaje, con este último párrafo que acabamos de leer, otra vez se vuelve a derrumbar el mito de María, ¿no? Desgraciadamente para la gente que profesa la fe católica. Aquí está la respuesta, ¿no? En el capítulo 11, versículo 27 y 28. ¿Por qué? Porque una mujer de entre la multitud se levanta y le grita, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, podría decirse ahí, ¿no? Ya ven cómo la palabra sí dice que María es bendita entre las mujeres y que bienaventurada y que ella es la mediadora, ¿no? Sin embargo, en palabras de Jesucristo, el versículo 28 dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No sé si se dan cuenta que el Señor pone por encima de su madre a los que van a obedecer la palabra de Dios, a los que van a escuchar su palabra y además la guardan, o sea, la cumplen, la llevan a cabo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Técnicamente, sin ningún afán de ofender, pone a cada uno de nosotros, de los que hemos profesado a Jesucristo como Señor y Salvador, nos pone en un, por así decirlo, en un peldaño más arriba que María. Pero eso no lo quieren ver los que profesan la fe católica porque están endiosados con lo que les dice un hombre que es falible. Y Jeremías dice, no me canso de repetirles, Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque nuestra confianza y dependencia debe ser totalmente de Cristo nuestro Señor. Y aquí lo dice bien clarito, quería hablarles de muchas cosas y no me acordaba de este párrafo, de estos 2 versículos, donde dice claramente, cualquier hombre, cualquier varón, cualquier mujer, cualquier persona que se pare y le quiera decir que a María, bendita entre las mujeres, y tú eres mediadora, y tú eres madre de Dios, y que tú no sé, y que mereces ser adorada, idolatrada, y ponerte voladoras, e irme de rodillas cada año, un día al año, y después ser una verdadera bestia los 364 días restantes, bueno, en este año 365, Jesucristo, no un hombre, Jesucristo le contesta, más bienaventurados los que escuchan la palabra y la guardan. Ya, se acabó, no hay más. Yo no sé por qué le dan tantas vueltas, tantos versículos que hay para desechar la idolatría hacia María, pero la gente no lo quiere ver. Es diferente porque hay personas que cuando se les explica y tienen el corazón dispuesto a escuchar, cambian totalmente su manera de ver porque empiezan a leer la palabra y muchos de ellos inclusive se vuelven al cristianismo. Tengo un hermano en la fe que él era así súper católico de esos de hueso colorado, de esos de que se arrastraban y se pegaban y se iban de rodillas no sé hasta dónde. Y un día decidió meterse a estudiar el Instituto Bíblico Católico de su religión. Su propio profesor, cuando entró por primera vez al aula, dice que su propio profesor le dijo, por lo menos 3 de ustedes, 4 de ustedes se van a volver cristianos cuando lean la Biblia. Y dicho y hecho, él dice que él y otros 3 compañeros se volvieron hacia Cristo cuando empezaron a leer la palabra de Dios porque se dieron cuenta de todos los engaños de los cuales estaban sujetos. A nosotros nos corresponde regar el Evangelio y orar por estas personas para que vengan al reino de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Jesucristo dice, el reino de Dios está entre ustedes, ¿por qué no se dan cuenta? Pero bueno, oremos al Señor para que todas esas personas que están perdidas se den cuenta quién es el verdadero Salvador de nosotros y de todos. Bendito sea, Señor, gracias por tu misericordia.
Gracias, Señor, porque cada día abres nuestros ojos, nos revelas espíritu a espíritu lo que necesitamos saber para presentar defensa de nuestra fe, lo que necesitamos saber para que tú eres el único Rey de Reyes y Señor de Señores, que a ti te desagrada la idolatría, Señor, aborreces, vomitas a los ídolos, porque tú eres un Dios celoso, Señor, que no permitirá que se le dé la gloria a otros, la gloria que tú mereces. Señor, danos el entendimiento y la sabiduría para llevar tu palabra donde quiera que sea, Señor. Llevar a mucho más personas hacia tu reino. Cada uno será responsable de su elección, Señor, pero a final de cuentas cumplimos el gran mandamiento al que hemos sido llamados. Te agradecemos, Señor, porque el día de hoy está llegando a su fin y hemos sido resguardados del mal, de las tentaciones y de las pruebas. Te agradecemos que nos das la fuerza diariamente para soportar las tribulaciones, pero sobre todo, Señor, porque tu Espíritu, porque tú estás con nosotros, el Señor Jesucristo mora en nuestros corazones. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios Padre Todopoderoso. Te damos gracias, mi Señor Jesucristo Salvador, y te agradecemos infinitamente, Señor Espíritu Santo. Bendito sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.